Iván Cepeda dejó en shock a toda esta prensa del país, empezando con el señor Juan Roberto Vargas, con Néstor Morales y con el mismo Luis Carlos Vélez, luego de arrasar en la última encuesta de Invamer para Caracol Televisión y para Blue Radio. La locura es total que el mismo director de Noticias Caracol le pregunta al señor de la encuestadora Inbamer que si esto alcanzó a cubrir el efecto de lo que sucedió en los ataques de los grupos armados ilegales. Aquí empezamos a entender que estos son estrategias, planes de campaña para tratar de desbaratar primero la imagen del presidente de la República, Gustavo Petro, y que obviamente en medida esto alcance también a tumbar a Iván Cepeda Castro. Es un ridículo cómo la prensa en el país sigue haciendo de las suyas, maneja este tipo de narrativas, aunque muchos colombianos no crean estas situaciones. Lo que vamos a ver a continuación es cómo quedan al descubierto los directores de estos medios de comunicación y el espectáculo que hacen diariamente. Así que antes de seguir con ello, los invito a que ustedes, por favor, dejen su like, dejen su comentario y nos ayuden a difundir este video para que Colombia y el mundo conozcan la verdad. Porque más que nunca, a partir de este 27 de abril, tenemos que seguir redoblando esfuerzos, no quedarnos simplemente manicruzados, sino redoblar esfuerzos para ganar con Iván Cepeda en primera vuelta. Hay locuras en la campaña de Paloma Valencia, de Abelardo de la Esprilla, porque los resultados son otros y esto es lo que genera alta tensión en estas campañas. Personas que se califican de la derecha, personas que se sienten del centro y personas que se sienten de la izquierda. En ese escenario está la disputa de estos 34 días justamente, de quién convence a quién para hacer la diferencia en una segunda vuelta frente a Iván Cepeda, que por supuesto ya está en la segunda vuelta, como lo hemos visto desde encuestas pasadas. Sí, en términos numéricos, Martín, ¿qué podría hacer variar en uno y otro escenario? Y se lo pregunto por una razón muy sencilla, porque alguien dirá, es que leyendo esta encuesta pareciera que quieren inflar a Paloma Valencia frente al otro candidato de la derecha. El tema es que los números son los números. Sí, pues es que Juan Roberto, van a decir de todo de acuerdo a la preferencia de cada quien. No. Pero lo que uno podría decir es que claramente en un escenario con Paloma Valencia, Paloma recoge un poco más del centro que Abelardo y por eso es básicamente la diferencia, porque en términos regionales, Iván Cepeda en ambos escenarios, tanto con Paloma Valencia como Abelardo de la Esprilla, sigue liderando muy fuerte en el Caribe y el Pacífico, y las otras regiones, digamos, estarían más disputadas, cualquiera sea los dos escenarios. ¿Cuál va a ser la región que va a definir la elección, según esto? Muy complejo, porque es que son regiones. Pues Centro Oriente es una región obviamente la más grande, luego está Caribe, el eje cafetero y el Pacífico más o menos. Claro, ahí está Bogotá, que es una de las grandes preguntas en todas las elecciones, porque pues obviamente la capital de la República tiene un porcentaje muy alto en la participación. Pero déjeme también meter aquí otra pregunta y otro tema, perdón por la expresión coloquial. La primera vuelta, que es el objetivo de Iván Cepeda, ¿usted ve números posibles para que se dé ese escenario? Pues miren el miedo que tiene esta prensa en Colombia. En el 44, falta un poco más de un mes para la primera vuelta, pues dependerá de los hechos que tenga el país, las campañas, los debates que se den en las próximas semanas. Digamos que siempre hemos aclarado que una encuesta no pronostica, esa es la foto de hoy, pero dependerá de muchas cosas. Sí, y súmele otra cosa, ya más adelante lo vamos a ver. Esta medición no alcanzó a cubrir el atentado terrorista de este fin de semana en el Cauca. No, porque estuvo hasta el 24 de abril. Claro. Entonces, en realidad la gran parte del trabajo de campo ya se había realizado y el viernes quedaron algunas pocas encuestas. Y nos damos cuenta la ridiculez, cómo tratan de jugar con el dolor de las personas, cómo tratan de jugar con las situaciones difíciles de Colombia. Está la prensa en el país
Y no tiene que sorprenderse. Aquí estamos ratificando lo que ellos piden, lo que ellos quieren, para desestabilizar de una u otra forma a Iván Cepeda Castro. Los medios corporativos o hegemónicos en Colombia han enloquecido. Y aquí vemos a Juan Roberto Vargas. Luego de los fracasos de Caracol, este señor sigue y sigue y sigue. ¿Ah? La pregunta que usted hace es justamente la que da de alguna manera ese poder a esos grupos criminales que creen que van a afectar la campaña electoral de un lado para el otro. Iván Cepeda dice le conviene es a la derecha y por supuesto en la derecha dicen que esto es culpa de la izquierda, pero más allá, cuando usted suma los dos, porque es una realidad, los dos candidatos de la derecha, en los escenarios está casi empatado. Sí. O sea, en algunos son empate técnico. Con las dos candidaturas Mire, para la segunda vuelta. Y mire, la siguiente pregunta sí que es interesante porque muestra la polarización en la que está el país, Martín. Sí, y señor. es cuando preguntamos por la posibilidad de que si se diera o por Miren las diferencias, señores. qué candidato votaría, si votaría o no por un candidato que esté a favor del gobierno de Gustavo Petro. O en oposición al Aquí vemos las locuras. Y no solo Juan Roberto Vargas. Miren el señor Néstor Morales. Del candidato Cepeda, les contaré de cómo está la encuesta que vamos a revelar exactamente dentro de una hora a las 7 de la mañana, encuesta de Inbamer para Noticias Caracol y para Blue Radio. Una encuesta que por supuesto es el termómetro de la realidad política. La puede descalificar quien quiera, es el termómetro y el cuerpo está con una fiebre notable. Les vamos a contar, gana Iván Cepeda en esta encuesta, aparece con el 44.3% en la intención de voto, seguido de Abelardo de la Espriella, que crece un poquito, 21.5%, y luego Paloma Valencia, que está... ¿Sí vieron que el país tiene fiebre? Hágame el bendito favor, Néstor Morales. Dios mío, esta gente de verdad que juega con las posiciones políticas en Colombia. Miren lo que viene sucediendo. Esto es una locura, señores. Y igualmente los vemos a los dos en Blue Radio. Y están totalmente desconcertados. Ellos ni siquiera se imaginaron este escenario a 33 días de las elecciones. El director de Noticias Caracol es Juan Roberto Vargas, que está aquí en Blue Radio para ampliar, para detallar la encuesta de Inbamer que contratamos. Juan Roberto, buenos días. Néstor, muy buenos días a usted, a todos los oyentes de Mañanas Blue. Que trae la fotografía, este es el termómetro, Juan Roberto, de cómo está el ambiente electoral para el día de hoy. Las campañas pueden interpretarlo, pueden cerrar los ojos, pueden decidir no mirar el termómetro o ignorar el termómetro. Cada uno depende cómo evalúa la fiebre, pero esta es la situación en este momento electoral, la fotografía que les vamos a contar. Sí, señor, y tiene varias cosas interesantes, solamente para decir lo más importante, que es a 34 días de la primera vuelta, ese es un dato interesante, que es la segunda medición que hacemos de intención de voto este año y la tercera ya en forma desde noviembre. Entonces son datos interesantes de cómo esta encuesta, pues a un mes largo de esa primera vuelta presidencial, pues da muchísimas luces o también muchas dudas de lo que puede pasar. Elecciones. Bueno, ahí estaba, señores. Lo que sucede con este tipo, pues, de personas, este tipo de circunstancias. Y para cerrar el tema de los periodistas, de lo que dan a conocer, pues hacía falta el señor Pollo Triste. Mensaje directo para Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Él tiene que recordar, y Colombia tiene que recordar, en este tipo de casos y circunstancias, el mega negocio de Luis Carlos Vélez y Abelardo de la Espriella, que denunció, que reveló nuestros amigos de Al Punto Colombia. ¿Cómo es posible que un apartamento valorado en $3 millones pase, en este caso, a 1.2? Pues fácil, tenía que hacerle los negocios, las jugadas, Luis Carlos Vélez a Abelardo de la Espriella, tratar de inflarlo a través de sus medios amigos, de sus redes sociales, para posicionarse supuestamente como la salvación para el país. Mensaje directo para Paloma y Abelardo. Si ustedes
no son capaces de controlar a sus campañas, asesores, amigos y seguidores, son incapaces de manejar el país. Así de claro, háganse responsables de todo lo que corresponde en su campaña. No sean igual al actual inquilino de la Casa de Nariño. Debatan, hagan campaña, discutan y manden mensajes. Pero eso de quemar velas es cobarde, hipócrita y egoísta. Se están jugando el país, entiéndanlo. De malos perdedores que sean, dependerá si el país continúa en el mismo rumbo. Demuestren que Colombia está por encima de sus ambiciones personales y la de sus amigotes. Aquí empezamos a darnos cuenta el desespero que hay por parte del establecimiento, por parte de los poderosos, porque Petro no es el poderoso. Petro es simplemente el presidente de Colombia que ha pedido, que ha ordenado ciertas cosas y que hemos visto que los verdaderos poderosos son quienes se oponen a este tipo de cambios. Ya vimos a Néstor Morales, ya vimos a Juan Roberto Vargas, Caracol, Blue Radio y ahora Luis Carlos Vélez. Están desesperados por desacreditar lo que estamos viendo. Mientras tanto, los mismos senadores de Abelardo del Espriella lo dejan clarito. A esta hora hay caos en la campaña de Paloma Valencia. Están echando gente y van a salir que tenían infiltrados. Van a intentar reconquistar el voto de la derecha mientras esconden a Oviedo, al santismo y al resto de siempre. No se les puede creer. Miren lo que viene sucediendo. Línea luego del desastre en el Centro Democrático. Paloma en la tarima llevada de la mano por Uribe. Marginar a Oviedo, dejarlo solo, escondido y haciendo payasadas en la calle. Ocultar y negar a todo el santismo y la politiquería corrupta de siempre. Nuevas alianzas sucias se reciben por debajo de cuerda. Se van a vender de ahora en adelante como una opción de derecha sin serlo. Vender a Paloma como única opción de ganarle a Cepeda. Atacar al tigre y luego salir a victimizarse. Eso es lo que viene saliendo. Y obviamente Rodrigo Lara. Hoy sale el resultado de la encuesta y como lo advertimos, no es difícil de anticipar el guión. Inflan a Cepeda, luego colocan a Paloma muy cerca de Belardo. Bueno, miren esas locuras. Están desesperados. Están muy desesperados. El uribismo, la extrema derecha, ya no saben qué hacer ante este tipo de circunstancias. Y mientras tanto, Ariel Ávila deja lo siguiente, su importante análisis sobre lo que acabamos de ver. Encuesta de Inbamer. Y digo esperada porque Inbamer ha sido bastante acertada en las últimas elecciones. Y segundo, porque la proyecta Caracol Noticias. Y evidentemente a esta hora que está saliendo este video, son más de 8 millones de televidentes. Entonces el impacto va a ser monumental esta noche y mañana en todas las campañas políticas. Los datos, ustedes lo vieron, Iván Cepeda rompe el techo del 40%, se instala en el 44.3%, a menos de 6 puntos de lograr el 50%. El segundo, Abelardo de la Espriella, que estaba segundo en la anterior encuesta, pero fue antes de la consulta, y se instala en un 21.5% y muy cerquita Paloma Valencia en el tercer lugar con 19.8%. Es decir, dos datos, Paloma y Abelardo están empatados por el margen de error, están en empate técnico, pero segundo, Abelardo en todo caso está por encima y pareciera que el efecto consulta de Paloma termina. Sobre esto, 3 análisis. Primero, el caso de Iván Cepeda. 2 lecturas había. La primera era que el día que Iván Cepeda subiera al 42-43%, iba a haber un efecto cascada. Es decir, no le iba a quedar otra cosa que trepar y los sectores políticos iban a llegar prácticamente gratis a la campaña, porque ya estar del 43, en este caso 44, al 50% es muy cerca. Entonces que iba a haber efecto cascada de indecisos, efecto cascada de algunos sectores políticos y efecto cascada de sectores que tenían dudas de llegar. La segunda era que pasara algo así que lo que pasó en Argentina entre Macri y Scioli, que si Iván Cepeda tenía 39, 38, bueno, 40%, en todo caso ese era su techo y que ahí no iba a crecer y que por tanto el de la derecha que pasara a la segunda vuelta, pues iba a tener una oportunidad de ganar en esa segunda vuelta. Aquí queda descartado eso y lo que seguramente se dará es un efecto cascada. Sin embargo, se va a radicalizar la sociedad y sin embargo el pacto histórico y la campaña de la Alianza por la Vida no se pueden confiar. Lo cierto es que 44 ya es muy cerca
de ese 50%. Y si hay segunda vuelta, que es lo que indica esta encuesta que va a haber, si se mantiene ese porcentaje, será una segunda vuelta de trámite. En todo caso, pues en elecciones nunca nada está escrito. Segundo, el caso de Abelardo de la Espriella. Después de la consulta se sabía que Abelardo iba a caer, porque Paloma subía por el efecto consulta. Pero todas las encuestas mostraban de que no cayó lo que muchos analistas creían que iba a caer. Entonces, pues de una caída, pareciera que vuelve y sube y se le va a trepar a Paloma Valencia. Que además Abelardo no quiso irse tan al centro, mantuvo su radicalismo en la derecha y en cambio pareciera que ese es el tercer análisis, que Paloma Valencia, si bien subió por el efecto consulta, que era que todo estaba cantado y que siempre pasa, lo cierto es que su discurso contradictorio le termina pasando factura. ¿Qué es contradictorio? Pues que tiene que enamorar los votantes de ultraderecha de Abelardo de la Espriella, a su vez que suaviza un discurso con Oviedo hacia el centro y pareciera indicar que esa combinación no la supo hacer y no le dio en las encuestas. Dos cosas quedan por esperar. Estamos a 30 días de la segunda vuelta presidencial. Obviamente cualquier hecho puede modificar las encuestas, tirar a los candidatos para abajo, para arriba, pero lo que seguramente vamos a ver es un Iván Cepeda nuevamente cuidándose mucho de ir a los debates, cuidando mucho este porcentaje y no arriesgando mucho. Por otro lado, lo que vamos a ver seguramente en las candidaturas de la derecha es una canibalización brutal, pues ya a esta hora llegan los rumores en el mundo político que la campaña de Paloma Valencia está totalmente en crisis en este momento, incluso sacando gente que hablan de santistas espías que los están sacando, es lo que se iba a pasar. Pero si hay segunda vuelta, el voto del centro, tan pateado por lado y lado, por la izquierda y por la derecha, va a ser determinante. Fajardo y Claudia van a ser muy determinantes. Preguntas, ¿de dónde pueden? Si votan entre 24 o 25 millones de personas, cada punto porcentual serían 250.000 votos. Así que cada campaña lo que va a empezar a jugar es cómo desmantela punto a punto. Y obviamente un gran tramo de eso lo van a tener los indecisos, que todo indica, esto ya sí creo yo que es lo que está pasando, que los indecisos son esa clase media que todavía no termina de confiar en uno o en el otro lado, y vamos a ver, clase media urbana además, y vamos a ver todas las tres campañas, las dos de la derecha y la de la izquierda, intentándose mover hacia esos indecisos que podrían sumar unos 4, 5, 6 puntos, y en este caso 1 o 2 puntos más para la campaña de Iván Cepeda sería definitiva, como para las campañas de la derecha, para sacar un margen de ventaja sobre la otra. Así que vienen semanas de bastante desgaste para ambas campañas, pero Iván Cepeda ya rompió. Ah, bueno, ahí estaba. Iván Cepeda ya rompió. Por esto es fundamental que ustedes dejen su like, su comentario y ayudarnos a difundir este contenido para que Colombia y el mundo conozca la verdad. La prensa enloquece. Iván Cepeda los hunde. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.